Continuamos con A Ocho Columnas. Seguimos a 8 columnas a través de Telecolor, leyendo junto al profesor, nuestro profesor de Derecho, Germán Pexo Pernía, el artículo 187. Bueno, imagínense, apenas voy por el ordinal segundo, iniciativa de reforma constitucional. Que habría, yo no sé si desea opinar algo más sobre su opinión, ¿qué se debería reformar de la Constitución? Bueno, hay un aspecto de la Constitución que es lo que rápidamente, el tema de la subrogación presidencial, como decíamos hace poco. Es decir, en la Constitución del 61, si había falta absoluta del presidente, la suplía el presidente del Congreso. Si este no podía, el vicepresidente del Congreso, que era el presidente de la Cámara de Diputados. Si ambos no podían, lo sustituía el presidente de la extinta Corte Suprema de Justicia. Y así sucesivamente. En la Constitución del 99, como se tendió a establecer un régimen autoritario, se estableció que las ausencias temporales y absolutas del presidente serían sustituidas por el vicepresidente ejecutivo nombrado por el presidente. Resulta que en el 2002 hubo ausencia de ambos y surgió la crisis que ocurrió y de la cual podríamos discutir otro día. Pero lo interesante es que si hay falta absoluta de presidente y vicepresidente, no hay quien los sustituya. La gente cree que es el presidente de la Asamblea Nacional. No es así. Eso no lo permite la Constitución. Se produce lo que yo llamo un ámbito vacío de juridicidad. Hay un caso de non-liquid que el poder constituyente debía resolver, es decir, ya sea por enmienda, ya sea por reforma, o ya sea en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, en un nuevo proyecto de Constitución, debe establecerse que en caso de ausencia de presidente y vicepresidente, ¿quién va a suplir? Por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional. Si este no puede, el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Si este no puede, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Pero debe establecerse otro funcionario, porque ya nosotros tuvimos esa circunstancia. Y nos conseguimos que cuando murió el presidente Chávez se planteó también el tema y no ha quedado muy claro cómo fue sustituido o asumió la presidencia quien hoy en día es el presidente de la República, ¿no? Bueno, eso lo refiere el ordinal segundo del artículo 187, iniciativa de reforma constitucional, es una competencia de la Asamblea Nacional. Ordinal 3 del artículo 187, control político del gobierno y administración pública. Dice la norma: ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional en los términos consagrados en esta Constitución y la ley. ¿Cuáles son esos términos? Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función tendrán valor probatorio en las condiciones que la ley establezca. Bueno, ese es un tema importante porque resulta que ahora en enero deberá el presidente presentar el informe nacional, el informe anual de sus actividades. Y los ministros deberán presentarse ante el Parlamento para entregar su memoria y cuenta y ser interpelados. Claro, el ordinal tercero dice control político del gobierno y administración pública. Por lo tanto, a nadie debe ofender que el Parlamento cite a un ministro, interpele a un ministro, que presenta, como en efecto se ha presentado anualmente el informe de memoria y cuenta. Creo que el año pasado no pudo ir el presidente Maduro, creo que estaba en el exterior y fue el vicepresidente a leer, a presentar el informe de memoria y cuenta. Pero ¿qué debe ocurrir después que los ministros y el vicepresidente o el presidente presente el informe? El presidente debe ser discutido en la Asamblea Nacional y en un momento dado, en base a eso, tomar medidas. Y por otro lado, cada uno de los informes de los ministros debe ser discutido y esos ministros llamados, interpelados e interrogados en el seno del Parlamento, cosa que tampoco se cumple. Y si al Parlamento no le satisface la respuesta que da el ministro, puede darle un voto de censura con una mayoría calificada y eso conlleva su destitución. Fíjense que estoy usando la palabra Parlamento. El Parlamento significa donde se habla, donde se discute. Lamentablemente la Asamblea Nacional hasta enero del próximo año no ha sido un parlamento. Ha sido un órgano silencioso sometido al Poder Ejecutivo. A partir del 5 de enero pasa a ser un verdadero parlamento la Asamblea Nacional de Venezuela. Y espero que los 112 diputados
de la oposición, que pasan a ser gobierno ahora en el Poder Legislativo, cumplan con sus deberes y de tal manera que hagan que la Asamblea Nacional cumpla su rol fundamental de legislar y controlar a los demás poderes, como lo establece la misma Constitución. Como acaba usted de decir, puede entenderse que lo llamen y lo interpelen. Sí. Ahora, si se niegan a oír, bueno, habrá que enjuiciarlos. Si los juicio político, nos estamos refiriendo, que es el juicio que puede hacer el Parlamento. Sí, evidentemente, pero en el caso de los ministros puede conllevar su destitución. Si el presidente se empeña en no destituirlo, el presidente está cometiendo un delito y por lo tanto puede ser enjuiciado. Pero eso sería otro tema. Yo creo que el presidente va a cumplir lo que dice la Constitución. Bueno, el artículo 187 que estoy leyendo y que ustedes en casa deben estar leyendo, sigue, ordinal 4, participación ciudadana. Y el ordinal 5, vamos a detenernos aquí. Ordinal 5, artículo 187, decretar la amnistía. Este cristiano ha escrito libros sobre este tema, ha sido profesor de filosofía del derecho. ¿Qué es la amnistía? Para el que no sabe qué es la amnistía, ¿cuáles son los límites de la amnistía? ¿Quién puede ser beneficiario o no de una ley de amnistía? ¿Qué es una ley de amnistía? Bueno, la ley de la amnistía significa un perdón. Es decir, en un momento dado el Estado, mediante una ley, perdona los delitos que una persona haya incurrido. Es decir, sobre todo, suspende la vigencia de la pena que conllevaba ese delito. Puede ser una amnistía que afecte a personas que están siendo enjuiciadas, con lo cual todavía no se sabe si eran culpables, o la amnistía puede beneficiar a personas que han sido condenadas ya por una sentencia definitivamente firme. El único límite sería los delitos de lesa humanidad. Eso daría lugar a discusiones. Hoy en día se ha planteado y dicen que la primera tarea de la nueva Asamblea Nacional va a ser dictar una ley de amnistía que permita que se hagan libertad las personas que han sido detenidas injustamente y que están y permanecen en las prisiones, en las ergástulas del régimen, y permitir el regreso de los exiliados. Eso abriría un compás de pacificación para el país. Ahora, evidentemente, el presidente puede decir, no firmo la ley de amnistía. Bueno, la misma Constitución prevé que la ley de amnistía sería promulgada por el presidente de la Asamblea Nacional, y en caso de que esto no pudiera, por los vicepresidentes. Por eso hay que aclarar que los 3 funcionarios más altos de la Asamblea Nacional deberán pertenecer a la oposición. No debe haber obstáculos de nadie para impedir la promulgación, la sanción, es la palabra, la sanción de la ley de amnistía en el seno de la Asamblea Nacional y la promulgación de esta por el presidente de la República. Y si este se niega, la Asamblea Nacional proceda a su promulgación directamente. Improvisemos un ABC de la ley de amnistía. La ley de amnistía, 1, es un perdón que el Estado da a unas personas enjuiciadas por asuntos políticos, por razones políticas. No, debe ser no solamente delitos políticos. Al fin y al cabo, los delitos políticos, esa noción es muy discutible. Pueden ser delitos comunes. De hecho, en el pasado ha habido discusiones al respecto. Porque el señor presidente de la República ha dicho que en el caso, por ejemplo, de Leopoldo López, dice que Leopoldo no cometió delitos políticos, sino delitos comunes, y se ha referido a otros líderes políticos. Por eso, es decir, la calificación de lo que es delito político es muy discutible. En el Código Penal hay una serie de delitos que tienen una dimensión política. Por ejemplo, alguien que dirige una rebelión o alguien que pretende derrocar un Estado incurre en un delito político. Quien le da muerte a una persona incurre en un delito común, pero la amnistía puede ser aplicada tanto para delitos políticos como para delitos comunes. Por lo tanto, allí no hay ninguna discusión. El presidente puede pensar que de los delitos que cometió, los que presuntamente cometió y que sabemos que no cometió el Leopoldo López, es un delito común, no importa, la ley de amnistía se aplica. Que fulanito tal cometió un delito político, bueno, la ley de amnistía se aplica. O sea, la distinción entre delito político común es una discusión en la doctrina, pero la ley de amnistía no distingue. La ley de amnistía se dicta para
ordenar la suspensión de los procesos que haya contra una persona y la puesta en libertad de las personas que estén procesadas y las personas que hayan sido condenadas ya. La ley de amnistía es eso, un perdón. Alguien diría, bueno, entonces si a mí me perdonan es que porque están admitiendo que cometí un delito. Bueno, eso podría discutirse, pero en este momento hay que proceder a dictar la ley de amnistía. Yo planteé eso hace muchísimos años. En el año 2002 yo planteé que debía haber una amnistía. Es un discurso que pronuncié el 19 de abril en el Teatro Baral, invitado con motivo de esa fecha. Yo en esa vez acababa de ocurrir el vacío de poder, el golpe de Estado, como lo quieran llamar. Yo propuse que hubiera una amnistía y lamentablemente esa amnistía no se dio. Y ahora estamos en condiciones de dictar la ley de amnistía. Ahora, rápidamente, la ley de amnistía, el presidente no la firma, regresa de nuevo al Parlamento, el Parlamento se la vuelve a enviar al presidente. No, el presidente lee la disposición. No, es que dice que procederán a promulgarla el presidente de la Asamblea. No, fíjate que el ordinal quinto, ok, decretar amnistía. Habla de las leyes que el presidente se niega a promulgar. Ok, bueno, lo busco ese ordinal, son 23 ordinales, vamos a ver cuánto nos da tiempo, vamos al corte. Estamos en la cámara de Miguel Ángel Alfredo Hernández, nos dice que vamos al corte. Vamos al corte y al retorno continuamos leyendo el artículo 187 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que señala de manera taxativa las competencias de la Asamblea Nacional. Ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas.